¿Cómo están? Bueno, hoy vamos a continuar con el video anterior. Hemos visto que el voltaje o tensión era la capacidad física que tenía un circuito para impulsar los electrones. Hoy vamos a complementar lo que sería la corriente eléctrica. Entonces, la corriente eléctrica es el flujo de carga eléctrica que recorre un material. Normalmente, pues este se debe al movimiento de electrones, como lo vimos anteriormente. Una vez que había una diferencia de potencial o una diferencia de voltaje, eh, los electrones comenzaban a moverse y de esta manera se generaba la corriente eléctrica, que es pues el movimiento de estos electrones. Esta corriente eléctrica se simboliza con la letra I, la I mayúscula, y esta es medida en amperio o ampere y es representado estos amperes con la letra A. Entonces, ¿qué más les puedo decir de esto? Pues aquí vemos, en este momento podríamos decir que no hay, en este ejemplo acá podríamos decir que no hay corriente porque vemos que están quietos nuestros electrones, que son estas personas. Para nuestro ejemplo, vemos que una vez que aquí hay voltaje, porque aquí hay 220 y aquí hay 0, es decir, hay una diferencia entre ellos, entonces comienza estos electrones a moverse y a ese movimiento de esos electrones, es decir, cuando ellos van caminando, es a lo que nosotros le llamamos corriente eléctrica. Adicionalmente, vemos que la corriente se mide en serie, es decir, aquí vemos que está seleccionada la escala de DC, que quiere decir corriente directa, que es a lo que está enfocado pues esta parte del curso, y CA, que es amperes, ya lo vimos, entonces aquí podríamos decir que estamos midiendo corriente directa. Adicional, lo otro que tenemos que tener en cuenta es la punta del multímetro se coloca donde dice COM y la letra, perdón, y la punta roja debe conectar donde mida amperes o miliamperes según sea el caso. Para este caso, pues este multímetro solo tendría aquí lo que sería una A, es decir, no se mide donde nosotros usualmente colocamos la punta, que es donde dice B y donde dice B y el símbolo omega, que quiere decir para medir ohmios y voltaje. Y adicional, como es lo que mide la corriente, es decir, cuánto es lo que se está consumiendo de corriente, o en fin, debemos usar una resistencia, que para este caso es una bombilla, pero ya vamos a ver qué es lo que es una resistencia. Entonces, ahorita regresamos nuevamente a este ejemplo y decimos que la resistencia eléctrica es la oposición al flujo de la corriente a través de un conductor. Esta es simbolizada por la letra R y su unidad de medida se llama ohm, ¿sí? Ohmios, ¿sí? Y es simbolizada con la letra omega. Entonces, ¿qué más podemos decir de ella? Se mide en la escala de Ohm, tocando los dos puntos del material que está actuando como resistencia, y a eso le podemos decir que este tipo de configuración o de conexión, como estamos midiendo acá, se le llama en paralelo, ¿sí? Vemos que se usa el terminal rojo donde está la letra B y el símbolo omega, como lo vemos ahí, y la letra y la punta negra siempre va donde dice COM. Entonces, vemos que se toman los dos extremos de la resistencia, para nuestro ejemplo sería esta, y de esa manera pues podemos medirlo. Bueno, ¿y qué es esa resistencia entonces? Esa resistencia es lo que se llama, bueno, es lo que se opone al movimiento de ellos, es decir, algo que les dificulta que ellos puedan caminar. Pues como lo vemos acá en estos ejemplos, acá pues la resistencia siempre está haciendo fuerza, ¿sí o qué? Pero los electrones no se están moviendo, entonces digamos que como que ella siempre está presente, pero pues si no se está moviendo no va a pasar nada. Una vez que ellos comienzan a caminar o comienzan a moverse, tratan de caminar, pero miren, aquí en este pedazo les toca, por decirlo así, agacharse. Si lo ven como aquí este señor se agacha, es decir, le cuesta pasar por ahí, pasa con mayor dificultad porque está como apeñuscado. ¿Qué va a pasar? Al él pasar con dificultad por ahí el electrón, entonces, como es un espacio, por decirlo así, más reducido, va a pasar como atorado, va a pasar con mayor dificultad y esto va a generar temperatura. Por eso aquí vemos que dice calor. Entonces, cuando ellos circulan a través de esta parte,
pasa con calor, y lo que está haciendo mi resistencia es, por decirlo así, volviendo más pequeño el material para que todos pasen por ahí, pero con mayor dificultad. Va a llegar un punto que no van a poder pasar todos, sino solo va a limitar cierta cantidad de personas que van a pasar. Es decir, podríamos decir que por aquí, veámoslo en este ejemplo. En este ejemplo tenemos 220 voltios. Aquí tenemos, en este pedacito, aunque aquí no estaba dibujado, ni acá, en realidad todo material tiene una resistencia, unos es mayor que otro. Entre mayor es la resistencia, más se le dificulta a los electrones circular y pues más va a calentar. ¿Qué pasa? Cuando yo tengo un cable delgadito, el cable delgadito va a permitir que los electrones, cierta cantidad de electrones circulen por él, pero cuando es muchos de los electrones que van a circular por él, el cable se va a calentar. Ese ejemplo pues digamos lo vemos muy a diario cuando usamos, por ejemplo, una extensión con un cable muy delgadito y le conectamos algo que consume muchísima energía. Entonces ese es el motivo. Están tratando de pasar muchos electrones y eso genera calor. Ese calor puede llegar a ser tan fuerte que puede hacer que el cable se reviente y pues que ya no continúe funcionando correctamente el circuito. Ahora, en esta parte vemos que aquí está un señor que está haciendo, por decirlo así, menor resistencia, es decir, está haciéndole una presión para que ellos pasen con dificultad, pero, pero igual permite que pasen, por decirlo así, normal. En esta parte de acá está otro señor que está generando mayor resistencia, ¿cierto? Entonces por eso digamos que vemos que el tubo es como más delgado. Ahora, si lo vemos, ellos no pasan de uno en uno, por decirlo así en realidad. Entonces tenemos aquí el tubo. Vamos a dibujar por acá, por decirlo así, un tubo, un material, lo que sea, ¿cierto? Y entonces, ¿qué va a pasar? Yo aquí tengo, por ejemplo, muchísimos señores. Digamos que ellos caminan de 5 en 5, ¿sí? Entonces estos 5 vienen circulando por acá, ta. Pero va a llegar acá un punto que yo creo que máximo van a poder pasar los 3 como apeñuscados, ¿sí? Entonces estos 3 van a pasar a través de este cable, van a circular por acá. Esto va a calentar un poco. Y este lado, a pesar de que nuevamente el cable, por decirlo así, es más grueso, pues así yo quisiera, como solo están pasando de 3 en 3, es algo como para que lo tengan en cuenta. Es decir, este como es más grueso va a poder circular más libremente. Pues como aquí se generó este pedazo que solo pueden pasar de 3 en 3, entonces aquí solo pues podríamos tener 3 electrones. No es tan así, pero pues es como para que me entiendan. Entonces, ¿qué va a pasar? Ellos me van a limitar esta resistencia que está acá. Digamos que aquí hay un señor, una resistencia que está haciendo que esto sea más delgado. Me está limitando el paso de corriente y por eso es que los electrones no pueden fluir como con tanta facilidad hacia allá. Una después ya pasaron, pero solo pasaron de 3 en 3. Entonces, aquí va a tener, por decirlo así, menor corriente, y aquí la corriente va a ser mayor. En conclusión, podemos llamar resistencia a todo lo que se oponga al movimiento de los electrones. Entonces, devolviéndonos al ejemplo anterior, nosotros acá teníamos una bombilla. Esa bombilla no es más que una resistencia que al generar calor también es capaz de generar luz, es decir, alumbra, y eso es lo que pues, nosotros teníamos anteriormente de las bombillas, antes de las bombillas LED. Entonces, lo que se hace es, se coloca una batería. Miren, nosotros hablamos de medir en serie. ¿Qué es medir en serie? Que nosotros tenemos que encerrar, por decirlo así, todo el circuito. Entonces por eso por aquí cogemos mi punta negativa, ¿cierto? Y se la conectamos acá a mi bombilla. Y de mi bombilla va un cable que viene aquí al punto negativo, y de aquí el punto positivo de mi batería llega hasta lo que sería la punta de amperios de mi multímetro. Cabe resaltar que en el anterior no era tan así, digamos, y medíamos simplemente los dos terminales de lo que quisiéramos medir. Y aquí colocamos pues en escala de ohmios. Más adelante de pronto lo vamos como a entender con mayor facilidad, pero es ahí como algo más o menos para que me vayan comprendiendo. Espero que les sea de utilidad. Si les gustó, denle like, compartan. Gracias.